Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos en el quinto curso de formación multidisciplinar para personas adultas con diabetes tipo 1 y familiares. Hoy tenemos otra vez de nuevo a la misma ponente que la semana pasada. Y antes de presentarles otra vez a las personas, sobre todo que a lo mejor no pudieron estar la semana pasada, solamente hacerles unas aclaraciones, depende de lo que va a ser esta sesión. Vamos a tener también la estructura de 30 minutos de ponencia aproximadamente, 10 minutos para preguntas. Seguidamente habrá un descanso de 10 minutos para luego volver otra vez a 30 minutos de la segunda parte de la ponencia y 10 minutos para resolver dudas que ustedes nos pueden hacer llegar al WhatsApp que les facilitaremos en pantalla. Comentarles precisamente sobre la resolución de dudas, las preguntas, de rogarles que puedan hacer las preguntas que estén adaptadas al tema de hoy. Hoy la ponente va a hablar de las matemáticas para controlar bien la glucemia y, bueno, pues un poco intentar que las respuestas que pueda darnos Pilar Peláez tengan que ver un poquito con este tema, ¿no? Otra cosa que también queríamos recordarles es que tenemos un hashtag, por si quieren participar a través de Twitter, comentando lo que quieran de este curso o de esta ponencia de hoy, que es este que ven en pantalla, el almohadilla curso diabetes ADT. Y queremos aprovechar, ya que estamos en la semana del Día Mundial de la Diabetes, para recordar, bueno, que vamos a hacer un acto, una webinar de acceso gratuito a todo el que quiera, que lo vamos a hacer este próximo sábado, día 14, el Día Mundial de la Diabetes, un evento donde tratarán, entre otras cosas, de unas mesas redondas, donde habrán diferentes expertos, técnicos de la administración sanitaria, donde habrán también profesionales sanitarios y sociosanitarios, e incluso pacientes, donde vamos a hablar de diferentes temas relacionados con la diabetes y el COVID. Será el próximo sábado, 14 de noviembre, empezaremos a las 10 de la mañana. Y para entrar de manera de acceso libre, solo tienen que entrar a la página web de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, que la tienen ahí debajo, es las 3w.diabetenerife.org. Es un evento abierto a todo el mundo, al público, sin necesidad de inscripción previa. La que sí va a necesitar inscripción previa es el siguiente evento que tendremos la siguiente semana, la próxima, que a ver si sale en pantalla, exacto, es una webinar también gratuita. En este caso lo va a impartir un abogado especialista en Derecho Sanitario, don Javier San Honorato, que es integrante también del Grupo de Trabajo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED, y que va a hablar, como ven ahí, de aspectos sociojurídicos relacionados con la diabetes, aspectos laborales, también sobre el tema y la problemática a veces que tenemos del permiso de conducción o dudas, accesos al tratamiento y, para el caso si hay padres y madres de niños con diabetes, sobre los problemas de escolarización que a veces se presentan. Serán aclaraciones de todo un experto en derecho sanitario y en este caso también es gratuito, pero sí es necesario la inscripción previa, exactamente igual que han hecho para este curso, entrando en la web de diabetenerife.org y ahí encontrarán en la página inicial cómo hacerlo. Bueno, y sin más voy a presentarles a la ponente de hoy, que como ya les decía, repite, tiene 3 sesiones programadas para este curso, estamos en la segunda sesión que va a ofrecernos. Es Pilar Peláez Alba, que es enfermera, máster en Ciencias de la Salud y doctora por la Universidad de La Laguna, profesora titular en la Escuela Universitaria de Enfermería de Nuestra Señora de Candelaria, con la línea de investigación en Educación Diabetológica, y también pertenece al Grupo de Educación Terapéutica de la Sociedad Española de Diabetes. Pues pasamos ya con la ponencia de hoy, Matemáticas para controlar bien la glucemia, por Pilar Peláez. Buenas tardes, Pilar, cuando quieras. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Pues vamos adelante. Os habrá sorprendido el título de Matemáticas para controlar bien la glucemia. Y pensaréis, ¿y por qué estamos hablando de matemáticas? Bueno, pues me ha resultado muy curioso porque me ha localizado a mí este año y me ha generado curiosidad. Me ha localizado un profesor titular de otra disciplina, en realidad de informática, para proponerme trabajar con él en una investigación. Entonces, claro, las matemáticas siempre, como profesional sanitario, las hemos utilizado para trabajar con vosotros y para tratar vuestra diabetes. Pero no era consciente verdaderamente de toda la ingeniería informática y trabajos de investigación que hay detrás para que luego nosotros podamos hacer algunas de las cosas que hacemos habitualmente, ¿no? Entonces, yo voy a colaborar en una investigación de la que todavía no entiendo nada,
porque lo están haciendo ingenieros informáticos, matemáticos, pero luego mi granito de arena va a ser transformar todo eso en poder tomar decisiones clínicas cuando uno está en la consulta, en este caso en educación diabetológica. Y me he puesto a buscar, y es que hay un montón de estudios, ¿no? Desde modelos matemáticos para prevenir la diabetes, modelos que analizan el glucagón, que sabéis que relaciona mucho con el desarrollo de diabetes, pero también en diabetes tipo 1 la presencia de glucagón o su ausencia tiene que ver con las hipoglucemias, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante. Matemáticas que están intentando curar la diabetes, porque están trabajando con células beta pancreáticas, ¿no? Y ecuaciones concretas que se van a utilizar o se están utilizando ya para trasplantes, para el glucagón, para trabajar resistencias a la insulina. Uno se pone a buscar y no todo está fuera. También aquí en España, por ejemplo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues están inventando un modelo matemático para diagnosticar diabetes. También otros para ver oscilaciones de glucosa, ritmos concretos que tenemos dentro del cuerpo y la glucosa es uno de ellos. Sobre todo para buscar qué patrones se repiten dentro de una persona y que nos ayude a tomar decisiones clínicas. Muchos modelos y simulaciones para controles automáticos de glucosa en personas con diabetes tipo 1, que al final esto en lo que se traduce es en aparatejos que tenemos, bombas de insulina, sensores de glucemia o incluso algunas herramientas que podemos tener en la propia consulta de descarga de datos y que nos van dando algunos algoritmos para poder trabajar con vosotros. En fin, que es bastante complicado, ¿no? Otro que me pareció muy bonito porque aparecen dinámicas de absorción de alimentos con 5 tipos distintos de insulina y ver qué ocurre, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparecen unos gráficos y se va viendo la distinta absorción del mismo alimento con distintos tipos de insulina. Otros modelos matemáticos para ver cómo se regula verdaderamente la glucosa en sangre, qué influye en ella, porque ya sabéis que es que hasta lo que pensamos influye en la glucosa que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar ver todas las variables que pueden influenciar en este aspecto, ¿no? Muchos con ecuaciones concretas que están descritas, ¿no? De cuál es el modelo mínimo de glucosa, el modelo mínimo de Berman, modelo de Ackermann. Hay un montón de estudios. Hay uno que me pareció tremendamente curioso porque hoy la vamos a nombrar. Si no sabéis lo que es, luego lo vamos a definir. Lo que es la insulina activa, ¿no? O sea, todas las personas que se ponen insulina tienen que saber un poco cómo actúa la insulina dentro de sí, que no deja de ser una curva matemática, ¿no? Y a raíz de esa curva de actuación, tener en cuenta qué insulina todavía está actuando antes de, por ejemplo, ponerse otro bolocorrector, ¿no? También hay modelos para la resistencia a la insulina, para la absorción, el índice de sensibilidad. Es decir, hay un montón de estudios detrás, ¿no? Y algunas veces con modelos bastante complejos, como este de Ackermann, ¿no? Pero que al final parece que son resultantes, esas ecuaciones, pues tienen una connotación clínica, aunque no nos lo parezcan, ¿no? También se está empezando a estudiar, pues, fórmulas matemáticas para evaluar el riesgo de diabetes en niños. Todavía no está muy clara la prevención, pero se está estudiando. Otro programa muy interesante, el Mosaic, ¿no? Que es una herramienta de cribado, también dirigida, ¿no? Para la diabetes tipo 2 y que está intentando abrirse paso a la diabetes tipo 1. Muchas curvas matemáticas que tienen que ver con la alimentación, no solo en diabetes, sino en otros aspectos, ¿no? Dentro de lo que es la alimentación saludable, cómo se absorbe, cómo repercute en otras moléculas de nuestro cuerpo, ¿no? Terapias continuas, estudios matemáticos para ver ventajas clínicas fundamentalmente, ¿no? Bueno, y todo esto, ¿por qué es interesante? Pues porque al final esto se traduce en algo, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que venís a consulta pues cada 3, 4 meses, pero claro, 3, 4 meses estáis continuamente tomando decisiones.
Entonces, lo mejor es que sepáis tomar muchas de las decisiones que tomamos nosotros en la consulta, pues que seáis capaces de hacerlo vosotros, y si no sois capaces de conseguirlo, pues que nos localicéis, ¿no? Porque yo creo que el objetivo de toda la educación terapéutica en diabetes es que cuando uno tiene varios caminos que tomar y no sabe cuál es el acertado, pues acierte lo mejor posible. Y mi objetivo para hoy es, o siempre en la educación terapéutica, es haceros lo más experto en diabetes posible, ¿no? Nosotros utilizamos los números porque los números van ligados continuamente, desde el diagnóstico de la diabetes, ¿no? ¿Qué cifras marcan el poder decir que hay diabetes o hay una prediabetes o no es diabetes? Desde esa cifra del 126 que lo marca, o la de mayor o igual a 200 después de un test de tolerancia oral de glucosa, o esa hemoglobina glicosilada igual o superior a 6,5, son números y son diagnósticas de diabetes. Incluso hay algoritmos que nosotros utilizamos para poder decir, no, pues todavía tengo que seguir estas líneas, está en una época de prediabetes, le voy a hacer dentro de un año, o dentro de 3, o dentro de 5, una nueva prueba, ¿no? Todo eso son matemáticas. También es matemáticas cuando vemos una curva, cuando vemos cómo se comporta el inicio de una diabetes tipo 1, ¿no? Cómo la curva de masa de células beta pancreáticas productoras de insulina empieza a ir disminuyendo. Con suerte a veces se recuperan aquellas personas que tienen luna de miel y hasta que lleguen a la fase crónica. Y se comporta de una manera totalmente distinta estas curvas a lo que es una diabetes tipo 2, donde la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial, la secreción de insulina y la resistencia a la insulina no tiene nada que ver tanto con esa curva que veíamos antes, pero que en la diabetes tipo 2 empieza a haber complicaciones microvasculares y macrovasculares muchas veces incluso antes del diagnóstico. Todo esto es importante y es matemáticas. También cuando hablamos de diabetes gestacional, determinados números y criterios son los que nos marcan si una persona tiene diabetes gestacional en el embarazo o no la tiene, ¿no? Y todos son números, porque uno se pone a mirar y los objetivos de control de hemoglobina glicosilada, de glucemias, de dislipemia, es decir, de colesteroles, los buenos, los malos, los triglicéridos, la presión arterial que hay que tener, el índice de masa corporal, incluso la cintura, tanto en hombres como en mujeres, que es distinta para prevenir riesgo cardiovascular. Todos esos objetivos de control son matemáticas y hay que entenderlos, porque si no los entendemos, pues resulta que al final no vamos a poder tomar decisiones adecuadas y muchas de ellas a lo mejor no pueden esperar 4 meses, ¿no? Tenemos limitaciones y no entender estas matemáticas que acompañan a la diabetes es una gran limitación y está descrito en estudios, ¿no? El lenguaje que nosotros mantenemos con nosotros es fundamental. Tenemos que intentar hablar el mismo idioma, evitar la jerga, ¿no? Que muchas veces los sanitarios utilizamos una jerga, un lenguaje muy médico que no entendéis, no hay una traducción adecuada, ¿no? Pero también está descrito que las matemáticas, si no se entienden, sobre todo en diabetes tipo 1, pueden llegar a dar problemas en la comprensión del tratamiento, porque el tratamiento es muy complejo. Y entonces no hace falta aprenderlo todo de golpe. Tenemos toda la vida, pero habrá que ir poco a poco aprendiendo a manejarnos con las matemáticas, ¿no? Bien, porque verdaderamente todos estos números nos hablan tanto a los clínicos que os vemos como a vosotros. Y tenemos una dificultad en diabetes, y es que 2 y 2 en matemáticas sí son 4, pero en diabetes no. Cada persona se comporta de una manera distinta. Aún así, yo hoy voy a intentar daros fórmulas mágicas, matemáticas, que se acercan bastante a la mayoría de las personas, pero no siempre funcionan y esto hay que tenerlo en cuenta. Bien,
A mí me gusta siempre hablar de que el tratamiento de la diabetes basándose en la educación abarca 4 aspectos fundamentales, ¿no? Por una parte, la alimentación saludable, ahora nos vamos a ir metiendo con estas cosas, el autocontrol, el autoanálisis, ¿no? Primero, autoanalizarse, el objetivo final es el autocontrol, porque el autocontrol es saber qué hacer con todo lo demás, ¿no? El manejo de las insulinas y el ejercicio. El próximo lunes hablaremos del ejercicio, ¿no? Yo creo que a mí siempre me gusta comparar este tratamiento basado en la educación y en estas 4 patas como 4 patas igual de importantes que posiblemente ya lo conocéis. Y es que todas son importantes. Si alguna de ellas falla, pues esta silla se nos podría caer, ¿no? Entonces, a lo largo de lo que nos queda de la sesión, vamos a hablar de alimentación saludable. Como estamos hablando de matemáticas, pues vamos a hablar de lo importante que es saber contar raciones, de lo que es el índice glicémico, de cómo buscar etiquetados nutricionales, raciones dentro del etiquetado nutricional. Por otra parte, matemática pura, variabilidad glucémica, tiempos en rango, factores de corrección de la glucemia. A lo mejor muchos de vosotros os sobra esta charla, ya lo sabéis hacer todo, pero bueno, no está mal hacer un repaso porque puede haber gente que no sepa hacer estas cosas. Vamos a hablar de cómo se calcula uno el factor de sensibilidad a la insulina, del índice insulina-carbohidrato. Y vamos a hablar de reglas, bueno, desde hacer una regla de 3, que lo vamos a ver en algún etiquetado nutricional, pues a la regla del 15, la regla del 500, la regla del 1000. O sea que hay un montón de reglas y un montón de matemáticas que utilizamos continuamente en las consultas de diabetes. Bueno, pues vamos a empezar por la primera parte, que sería la alimentación. Vosotros no lo sabéis, pero nosotros utilizamos, cuando nos hacemos dietas por raciones, pues fórmulas matemáticas para calcular en función de vuestro peso ideal, vuestra actividad física, si estáis ya un poco gorditos o un poco obesos o no, si sois hombres y mujeres, qué cantidad de kilocalorías se necesitaría a lo largo del día. Esto sirve igual para personas con diabetes que para personas dislipémicas, que para cualquier persona que quiera bajar peso, es decir, sirve para todo el mundo. Y como de lo que se trata es de comer bien y comer saludable, pues nos sirve para todo el mundo. Si además ya nos vamos refiriendo un poquito más a diabetes, hay algún ligero cambio, pero también utilizamos las matemáticas cuando os damos unas dietas por raciones porque ya estamos calculando porcentajes de grasa, de proteína y de hidratos de carbono. Esto es curioso porque muchas veces cuando se debuta uno tiende a limitar el hidrato del carbono porque, claro, dice, la glucemia después de comer se sube mucho. Sí, pero entonces ya no estás haciendo una alimentación saludable. La alimentación saludable tiene que tener un 55% del total de las calorías del día en forma de hidrato de carbono. Y todo eso hay que llevarlo para intentar tener un peso ideal. Que el peso ideal en realidad es otra fórmula matemática. Es el peso partido por lo que tú mides por tu talla al cuadrado. El objetivo en las personas que no tienen diabetes es que sea menor de 25, esa división. Pero cuando hay diabetes hay que intentar que sea menor de 23. Recuerdo la fórmula, la podéis hacer en cualquier momento. Vuestro peso partido por vuestra talla al cuadrado. Pero claro, cuando hablamos de diabetes seguimos liando las cosas y hay que entender que no todos los alimentos se transforman de la misma manera en glucemia. De tal manera que prácticamente el 100% de los hidratos de carbono se van a transformar en glucemia, pero mucha menos cantidad de las proteínas y todavía muchas menos de las grasas. Y aunque se transforman en distintos porcentajes, también lo hacen en distintos momentos de después de comer. Fijaros que el hidrato de carbono en la imagen, veis que sube mucho, 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 mucho y alcanza
un máximo más o menos en torno a una hora y poco, y casi baja a la hora y media. La proteína es más larga y menos alta, y la grasa muchísimo más larga y muchísimo menos alta. Todos estos patrones se sabe que son así en personas sin diabetes, pero las personas con diabetes no se alejan mucho. Entonces hay que intentar entender también las curvas de actuación de la alimentación. Otro mensaje importante y que tiene que ver con números, con matemáticas, es el índice glicémico. No todos los alimentos, aun teniendo la misma cantidad de hidrato de carbono dentro, se comportan igual de cara a la glucemia. Y también si los cocinamos de distinta manera o si comemos con más fibra, podemos llegar a modificar el índice glicémico de los alimentos. Eso al final se transforma prácticamente en unas tablas que dicen algunos hidratos de carbono que se consideran malos. No es que sean malos, es que suben más la glucemia y hay que tenerlos en cuenta, y otros que se consideran más buenos porque suben un poquito menos. Pero hay que entender ese concepto matemático, porque al final nosotros lo que tenemos apuntado es esto en vuestras historias clínicas, quiero decir, ¿no? O sea, si a alguien yo le he dado 1.600 kilocalorías, yo he tenido que pactar con esa persona, ¿no? Y eso se hace hablando, no solo enseñando a medir raciones, sino hablando mucho y pactando y personalizando, pues, qué cantidad de hidratos de carbono en forma de lácteos, de fruta, de harinas o farináceos y de verdura pactamos que se deben de tomar a lo largo de cada día, qué cantidad de proteína y qué cantidad de grasa. ¿Y para qué hacemos todo esto? Pues para intentar evitar, en medida de lo posible, muchas excursiones glucémicas y prevenir que haya hipos e hiper. Es decir, siempre estamos buscando la normoglucemia, ¿no? Y empezamos con fórmulas matemáticas y os animo a que cojáis alguna etiqueta que tengáis luego en casa y que veáis, ¿no? Podemos tener etiquetas que nos vienen pues muy bien delimitadas, porque en este caso viene una información nutricional por cada 100 gramos, y si nos viene por cada 100 gramos vamos a utilizar la regla del 1000, y si no nos viniera por cada 100 gramos, pues tendríamos que utilizar una regla de 3, ¿vale? Lo que pasa es que en esta etiqueta, si la estáis viendo, vemos que por cada 100 gramos de producto está señalado arriba en rojo y luego abajo otra vez en rojo, ¿vale? Hidratos de carbono dice que por cada 100 gramos este producto tiene 67 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 31 son azúcares. Bueno, aquí no sé si igual lo que venga en forma de azúcar. Lo que vamos a coger para hacer esta fórmula es el total de hidrato de carbono. Utilizando la regla del 1000, dividiríamos 1000 por ese total de hidratos de carbono que nos viene en la etiqueta. En este caso 67. Nos da esa división 14,9. Redondeamos a 15. Bueno, pues 15 gramos de esas barritas concretas de Nesquik tienen dentro 10 gramos de hidrato de carbono, es decir, 15 gramos son una ración. En este caso, quiero que veáis que a la derecha ya nos viene incluso por barrita, con lo cual nos evitamos la regla del 1000, porque ya nos dice que si nos comemos una barrita, nos está aportando 16,8 gramos de hidratos de carbono.
nos es igual el 7,7 de azúcar. Tenemos que contabilizar 16,8, es decir, 1,7 raciones si queremos hablar en raciones. Entonces, si la información nos viene en 100 gramos, utilizamos la regla del 1000 y el resultado que nos dé siempre va a equivaler a lo que es una ración o 10 gramos, porque ya sabéis que en España una ración son 10 gramos, ¿vale? Si la información no viniera por 100, tendríamos que utilizar una regla de 3. Y aquí estamos con la regla del 3. Tenemos un yogur. Ojo con los yogures. He cogido una etiqueta que nos trae también al lado lo que trae 125 gramos, porque un yogur son 125 gramos y no 100. ¿Vale? A ver si creo que me estoy explicando, si no me preguntáis ahora, ¿vale? Bien, entonces, imaginaros que no nos trae lo de los 125 gramos, que es lo que pesa en realidad el yogur, ¿no? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si en 100 gramos hay 6,4, en 125 o lo que pese ese producto habrá X, matemática pura, ¿vale? Y es despejar la X, es una regla de 3. En este caso nos diría que en 125 gramos hay 8 gramos de hidrato de carbono, que corresponde, bueno, claro, es que yo quiero señalaros la pantalla, pero no os la puedo señalar, pero voy a ver si puedo ahí. No sé si lo estáis viendo. ¿Veis que ahí hay un 8? Pues equivale en caso de que este lado de la columna no os viniera. ¿Sí? ¿Me he explicado? A lo mejor antes de avanzar os interesa que hagamos aquí un parón y resolver alguna duda. Mejor continuar un momento, Pilar, y luego ya si eso, pues seguimos con las dudas, ¿vale? Espera, que no... ¿Esperamos a que me hagan alguna duda? Hola. Sí. Hola. Sí, me escuchas, perdón, disculpa. Estamos en la semana del Día Mundial de la Diabetes y realmente estamos con un montón de cositas intentando ultimar de cara al fin de semana y bueno, el teléfono del ADT no para. De todas maneras, bueno, aquí me han pasado algunas preguntas, Pilar, sobre la intervención tuya en esta primera parte. Aquí, por ejemplo, nos preguntan si cuentan las grasas para el cálculo de la insulina. No sé si es una pregunta, bueno, va muy en el sentido de lo que estás hablando, pero es una pregunta totalmente de educación diabetológica, ¿no? Puedo contestarla si queréis. Bien. Respecto a si cuentan las grasas, sí que cuenta, porque la absorción varía. En realidad la grasa lo que hace es modificar el índice glicémico. La absorción va a cambiar la dosis de insulina. Para ese nivel todavía más avanzado. De momento, yo creo que con empezar a contabilizar las raciones de ya y Vale, se entrecorta la voz ahora mismo en alguna ocasión, Pilar, pero bueno, creo que se ha escuchado lo justo para la respuesta de esta pregunta que nos hacía en este caso Nuria. Tenemos otra pregunta también de cómo se puede calcular cuando tienes efecto de ALBA la cantidad de insulina.
Bien. Todo el mundo lo sabe. ¿Se escucha? Se entrecorta un poquillo, pero bueno, inténtalo, a ver si me puedes cerrar, Fernando, el micrófono mío, a ver si... Voy, a ver si se me escucha bien, ¿vale? Me estaba preguntando por el fenómeno del alba, ¿no? El fenómeno del alba, por si alguien no lo sabe, hay personas que un par de horas antes de levantarse habitualmente, pues tienen hiperglucemia. A lo mejor están bien durante toda la noche, pero bueno, se levantan altas. Se cree que tiene que ver con que eso, un par de horas antes de nuestra hora habitual de levantarnos, siempre generamos una serie de hormonas que son todas como contrarreguladoras y todas suben la glucemia. En las diabetes tipo 1, al no haber un páncreas funcionante correctamente, pues no genera más insulina para modificarlo. Calcular la dosis, no existe una fórmula matemática para eso. Se va viendo cómo responde cada paciente, desde cuándo se sube y la única manera de modificarlo en realidad es con bomba de insulina, porque si lo hacemos con pinchazos subcutáneos, pues se tendría que poner insulina en función de cada paciente y a la hora que se levante, pues a las 5, a las 4 de la mañana o así. Entonces, normalmente se corrige con bomba de infusión continua y no hay una fórmula matemática. A ver, otra pregunta más. Esta es un poquito larga, pero bueno, es una reflexión que nos hace Víctor. No sabes lo que me cuesta esto de las matemáticas. Intento convertir los gramos, por ejemplo, de 120 gramos de pan. Se supone que debería dividir y se quedaría en 60 gramos, es decir, 6 unidades de insulina. La realidad es que no me funciona. Debo aumentar las unidades. La máquina le digo 6 unidades y lo que me recomienda es menos siempre. Voy a tomar nota porque me perdí. ¿Me puedes volver, por favor, a leer lo que dice Víctor? Bien, dice, no sabes lo que me cuesta esto de las matemáticas. Intento convertir los gramos, por ejemplo, de 120 gramos de pan, se supone que debería dividir y se quedaría en 60 gramos, es decir, 6 unidades de insulina. La realidad es que no me funciona. Debo aumentar las unidades. A la máquina le digo 6 unidades y lo que me recomienda es menos siempre. Lo que no entiendo, creo que a lo mejor, Víctor, el fallo está en lo que yo no te estoy entendiendo. Y es que 120 gramos de pan lo divides y se te quedan en 60. No sé lo que significa eso. Hoy 20 gramos de pan es una ración, en vez de 10 gramos de pan, lo hemos está hablando que es justo la mitad, es lo que calcula él. No sé, creo que le falta algo a la frase, de todas maneras, bueno, la intentaremos luego interpretar y si quieres te la formulamos luego, ¿vale? Le preguntaremos a Víctor por separado a ver si puede ser un poco más específico, ¿vale? A ver, otra pregunta, ¿cómo afecta el índice glucémico a la cantidad de insulina? Pues tampoco hay una fórmula matemática. Serían buenas cosas a investigar, ¿no? Porque es que el índice glicémico modifica la absorción fundamentalmente, ¿no? Entonces, claro, vamos a imaginar que os coméis una pizza entera y tenéis 100 antes de comerla y la glucemia postprandial fuera 210. Resulta que si esa pizza entera además tuviera una ensalada al lado, es decir, que tuviera añadida fibra, resulta que la glucemia de después de comer va a ser mejor, pero ¿cuánto mejor? Depende de cada persona. Y si la pizza además fuera más grasa que otra, por ejemplo, ¿qué os voy a decir? Una pizza a la carbonara, pues también sería todavía la glucemia mejor. Lo que pasa es que ya nos estaríamos saliendo de lo que es la alimentación saludable.
O sea, la grasa es un buen truco, pero mejor truco por saludable sería la fibra. ¿Me expliqué? Muy bien, yo creo que sí. No sé si nuestro amigo el que nos ha preguntado se le ha aclarado. Y bueno, otra pregunta, de momento es la última, si es así pues ya pasamos al descanso de 10 minutos. El factor de sensibilidad si usamos Levemir. El factor de sensibilidad lo explicamos después. ¿Vale? Él forma Ujú. parte de la parte de charla. Claro que entonces lo vas a explicar ahora en la segunda parte, después de este pequeño descanso de 10 minutos. Y pues nada, nos vemos en 10 minutos a todos. Esperemos que continúen con nosotros. Hasta ahora, Pilar. Hasta ahora a todos.
Hola de nuevo, ya estamos aquí otra vez y bueno, vamos a empezar esta segunda parte de la sesión de hoy para el grupo de personas con diabetes tipo 1 y familiares. Cuando quieras, Pilar. Seguimos. Habíamos tocado un poco el cálculo de raciones de hidratos de carbono y vamos a seguir mirando qué más matemáticas nos rodean, ¿no? Vaya. Tenemos claro objetivos glucémicos, tanto la glucemia basal como la postprandial. Estas solas son las que son. Hay que controlar muy bien la glucemia postprandial, porque esa ola más grande hace mucho daño a nuestro sistema sanguíneo y hay que tenerlo en cuenta. Y como es importante hablar el mismo idioma, fijaros que yo antes me faltaba algo en el lenguaje que estábamos utilizando para poder responder a una pregunta. Pues en todo lo que leáis, que sepáis que cuando decimos una glucemia en ayunas, estamos hablando de que muchas veces 8, 10, 12 horas no se ha comido. Si es basal, es antes de una ingesta. Y si es postprandial, en realidad es 4 horas después de la ingesta. Pero cuando nosotros pedimos glucemias, solemos pedirlas 2 horas después de haber empezado a comer o 1 hora muchas veces en los embarazos. Y esto va a tener que ver con la curva tanto de la glucemia como de los hidratos de carbono fundamentalmente y con resultados y números matemáticos que vamos a tener. Aprovecho para decir que cuando uno se pincha el dedo y obtiene esa gota de sangre, hay que utilizar la segunda gota porque es algo que casi nunca se hace bien. La primera gota habría que eliminarla y utilizar la segunda. Bueno, es lo mismo si estamos hablando de un montón de sensores continuos de glucemia. El objetivo glucémico siempre va a ser el mismo. Porque, según lo que dicen algunas sociedades científicas, la glucemia en ayunas y posiblemente basales tendría que ser menor de 110 según la Federación Internacional de Diabetes o que estuviera entre 80 y 130, que lo asumió Europa después de que la Asociación de Diabetes Americana lo dijera en el 2015. La IDF dice que la glucemia postprandial, que normalmente os pedimos 2 horas después de haber empezado a comer, no de haber acabado, de haber empezado a comer, sea menor de 145. Y la ADA, los americanos y los europeos dicen que menor de 180. Muchas veces hay que entender por qué se dicen estas cifras. Y es que 180 es el dintel renal. A partir de 180 empieza a filtrarse glucosa excesiva en el riñón. Por eso esa es la cifra y hay que entenderla. Y respecto a la hemoglobina glicosilada, la IDF habla de igual o menor a 6,5 y los americanos y los europeos más de menor de 7. Cuando oímos todas estas cifras en consulta, nosotros tenemos que hacerle caso a los números, porque eso nos va, cuando digo nosotros me refiero a todos, tanto a los clínicos como a las personas que tienen diabetes. Eso va a hacer que tomemos decisiones por todas las partes. Entonces es importante escuchar todas estas cifras y tener claro si estoy dentro o no del objetivo. Por una parte, el chivato de la hemoglobina glicosilada. El gran chivato. Saber cuál es la media de los 3 meses anteriores de glucemia es interesante, pero no lo es todo. Hay más cosas que necesitamos porque la hemoglobina glicosilada no nos va a decir cuántas hipoglucemias habéis tenido.
No nos va a decir qué patrón tenéis, si siempre hacéis un bajón a las 2 de la mañana o si siempre hay un patrón de alba. No nos va a hablar de variabilidad glucémica. No nos va a dar de cuánto tiempo estáis dentro del rango que a nosotros nos interesa que estéis, y a vosotros fundamentalmente, ¿no? Entonces, el chivato no lo es todo, lo es muy importante, pero no lo es todo. Para mí siempre el objetivo va a ser estar por debajo de 7. En muy pocas personas por debajo de 6,5 va a ser el objetivo. Pero si para estar por debajo de 6,5 hay que hacer muchos bajones de azúcar, a mí me parece que no compensa. Y en algunas personas que hacen hipoglucemias graves, que tienen una esperanza de vida más limitada, que tienen muchísimas complicaciones, muchas más enfermedades, a lo mejor el objetivo no es 7, sino que es estar o intentar estar por debajo de 8. Fijaros, estas son descargas reales de pacientes, ¿no? La variabilidad glucémica. Fijaros cómo sube, baja y a lo mejor tiene una buena hemoglobina glicosilada. Es más, esta persona tiene una hemoglobina glicosilada de 7, pero fijaros qué cantidad absoluta de variabilidad. Esto no es bueno, porque verdaderamente, aunque su media estaba en 150 y una hemoglobina glicosilada de 7, verdaderamente no estaba estable esta persona, ¿no? Entonces, no es bueno, hay que sacarle de ahí, ¿vale? Porque fijaros, si hiciéramos descargas en este momento, estas dos personas tienen la misma hemoglobina glicosilada, pero, o sea, su media es 157, pero no tiene nada que ver el perfil que estamos viendo arriba con el perfil que estamos viendo abajo. Lógicamente, el objetivo será el de abajo, pero tampoco a base de hipoglucemias, ¿vale? Porque si os fijáis, también hay bastantes hipos, ¿no? Bien. Y a veces intentamos ver si hay patrones que se repiten. Pues aquí en este caso, por ejemplo, fijaros, a las 6 de la mañana, no, perdón, a las 6 de la tarde, a las 6 p.m., voy con el ratón a ver si lo veis, parece que se baja, pero otros días sigue bajando, otros días sube. Este día está bajo, aquí está alto. No tiene nada que ver, es decir, no hay un patrón glucémico. Y esto es muy interesante, porque ¿por qué no lo hay? Porque varía mucho la actividad, porque varía mucho lo que come. ¿Por qué no hay un patrón glucémico? O porque hay diabetes que son así, desgraciadamente, ¿no? Esto no lo vamos a explicar, pero sabéis que cuando descargamos vuestros glucómetros, vuestros sensores, vuestras bombas de insulina, tenemos un montón de parámetros matemáticos que nos van a ayudar a poder, eso sí que es a nosotros, tomar decisiones clínicas. Bien, entonces, primer objetivo, y que hay que entender que la hemoglobina tiene que estar en su sitio, pero ya hemos dicho que no lo es todo, porque puede haber esa variabilidad glucémica que hace que el tiempo en rango no sea el mismo. ¿Qué es esto del tiempo en rango? Vamos a imaginar que lo ideal sería que estuviéramos todo el rato, ¿verdad?, entre 80, por intentar separarse uno de la hipoglucemia, y 140. Eso sería cuasi perfecto. O dices, bueno, pues en este paciente muchas veces decimos la postprandial hasta 180, ¿no? Bueno, pues entre 80 y 180, eso cada uno de vosotros tendréis que tener claro, y vuestra persona de referencia, vuestro médico y vuestro educador, os dirá cuál es vuestro objetivo glucémico. Y es importante estar ahí el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque los últimos estudios dicen que esto también correlaciona no solo con la hemoglobina glicosilada, sino también con muchas complicaciones microvasculares. Con aumentar un poquito el tiempo en rango, se disminuye mucho la probabilidad de tener
complicación microvascular tipo retino, lesiones de pie, etcétera, ¿vale? Porque hay que intentar alejarse de las hipos y de las hiperglucemias. Y es curioso porque ¿cómo se trata una hipoglucemia? Con la regla del 15. 15, o sea, una vez que se ha confirmado que hay una hipo, 15 gramos de hidratos de carbono rápido, esperar 15 minutos, volver a comprobar la glucemia, si sigue por debajo de 70, repetir hasta un máximo de 3 veces y si supera 70, pasar a 15 gramos de hidratos de carbono lento. Ya si nos vamos a un paciente inconsciente, no nos sirve la regla del 15, todo lo contrario, ¿no? Pero la regla del 15, hay que 15 gramos de hidratos, 15 minutos. Si tuviéramos mucha hiperglucemia, también hay que interpretar los números de los cuerpos cetónicos. El otro día, en la clase del anterior lunes, ya hablábamos un poquito de esto, ¿no? Comparar la cetonuria y la cetonemia. Como hoy estamos con diabetes tipo 1, entiendo que todos tenéis posibilidad de mediros la cetonemia. Pues de 0,0 a 0,5 es estrictamente normal, 0,6 a 1, una ligera cetosis, de 1,1 a 3 ya moderada y más de 3 tela marinera. Hay que ir al hospital. Es decir, hay que entender los números que nos salen para ver qué hacemos. Entonces, si no tengo, aunque tenga 400 de glucemia, si la cetonemia está entre 0,0 y 0,5, bueno, pues me pondré insulina para bajarme un poco los 400, pero hasta ahí llego. Si la cetonemia es de 0,6 a 0,9, pues como se elimina a través de la orina, beberé agua, aumentaré insulina, aumentaré más controles para ir viendo tanto la glucemia como la cetonemia cómo va. Si la cetonemia está entre 1,3, ya es una cetosis moderada, pues además de lo que nos estábamos haciendo ya con las pautas anteriores, habrá que intentar ver si estoy mala de algo. ¿Tengo una infección? Habrá que buscar. ¿Me duele una muela? ¿Se me ha roto algo? ¿No? Y ojo, porque si se empieza con síntomas, si se empieza con vómitos o la cetonemia va aumentando, habrá que acabar en el hospital. Y si es más de 3, ya es una cetosis grave. Habrá que ir al hospital. Es decir, yo jugaré con el agua, con la insulina y con los análisis de glucemia y cetonemia entendiendo cifras. La dieta de cetosis leve también la nombrábamos el día anterior, que es cada 3-4 horas ajustar glucemia, como comiendo hidratos de carbono, 3 raciones más o menos y ajustando insulinas ultra rápidas o rápidas, lo que uséis que casi siempre es ultra rápida, para llegar a evitar tener una cetoacidosis con deshidratación, ese olor a manzana verde del aliento, una respiración complicada, incluso alguna complicación de deterioro a nivel cerebral. Más cosas que hay que entender y que la matemática está presente, las curvas de acción de las insulinas. Si no entendemos esto, tampoco podemos entender muchas otras cosas de cómo actúa dentro de nosotros cada alimento en función de las insulinas que os estéis poniendo. Os van a dar pautas móviles. También hay que entenderlas porque, claro, me añado o me quito insulina, si me lo dan así hecho, en función de la cifra de glucemia que tengo en un determinado momento. Matemáticas. Y aquí viene una cosa que para mí es muy interesante. ¿Qué es eso de la insulina activa? ¿Hay algún glucómetro que lo tiene en cuenta? Y a mí esto siempre me ha parecido muy interesante, porque claro, muchas veces a lo mejor uno después de comer, o sea, se pone uno insulina
voy a poner un ejemplo, 10 unidades de insulina Humalog, de una insulina ultra rápida, ¿vale? Y come 5 raciones y parece que es lo que necesita esa persona. Pero a las 2 horas después de comer, de haber empezado a comer y hacerse la postprandial, tiene 330. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora vamos a ver la fórmula de si tengo 330, ¿qué cantidad de insulina me corresponde? Pero claro, es que todavía te está actuando la que te pusiste para comer. Es decir, hay una insulina activa todavía dentro de ti. Y eso sí que calcularlo nosotros es hiper mega complicado. O sea, esto te lo hace algún glucómetro que controla esto. Pero hacerlo de manera manual, yo todavía no he averiguado la fórmula. Pero sí vosotros tenedlo en cuenta. ¿Ya me dejó de hacer efecto la insulina que me puse anterior o no? Porque si todavía me está haciendo efecto, a lo mejor me tocan ponerme 6 más, pero no debo de ponérmelas, porque todavía tengo activas 2 o 3. Bueno, hay muchas fórmulas, muchos algoritmos que tienen que ver con las decisiones de todos los días. La regla del 500 para ver la cantidad de hidrato de carbono que cubre una unidad de insulina, el factor de sensibilidad a la insulina, el coeficiente insulina-carbohidrato, la regla del 1000, que ya la explicamos con esto de los productos comerciales, ¿no? Y parece muy complicado, pero vamos a poner algún ejemplo, porque claro, cuando uno empieza a ver todo esto, hasta cuando nosotros empezamos a estudiar estas cosas, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿No? Entonces, bueno, vamos a poner ejemplos, a ver si así luego cada uno de vosotros puede aplicar las fórmulas al mismo, ¿vale? Porque yo os hago una pregunta. Después de comer tiene 267. Y tú dices, ¿la comida me ha subido mucho? ¿Tendré que comer menos, sobre todo hidratos de carbono? ¿Necesitaré más insulina? ¿Pues va a cambiar todo? ¿Cuánto tenías antes de comer? Hay que saber interpretar las cosas. ¿Tenías 90 y ahora tienes 267 y te ha subido un montón? ¿O ya estabas en 240 antes de comer? Va a cambiar, ¿no? Va a cambiar tus necesidades, ¿no? Y, uy, me tengo que pinchar y resulta que es que tengo 69. ¿Qué hago? ¿Me pongo la misma cantidad de insulina? ¿Me pongo menos? ¿Qué hago? ¿No? Estas decisiones del día a día son las que vamos a intentar responder ahora. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre? Normalmente, y hoy estamos con adultos, una unidad de insulina, estamos hablando de insulina rápida, ultra rápida, cubre entre 1,5 raciones, es decir, entre 10 y 15 gramos. Y esto pasa en una gran mayoría de personas con diabetes tipo 1 adultos, porque en niños suele cubrir un poco más, aquellas personas que están en luna de miel muchísimo más, y aquellas personas que están un poco gorditas suelen tener un poquito de resistencia a la insulina y entonces les cubre un poquito menos, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar con que una unidad cubre más o menos una ración o una ración y media. Pero como aquí 2 y 2 nunca son 4, ¿no? Que lo decíamos antes, pues vamos a poner un caso concreto. Lo voy a intentar explicar porque por este medio es un poco complejo, pero lo mejor que pueda, ¿vale? Vamos a poner a Felipe, ¿vale? Felipe utiliza un total de 26 unidades antes de las comidas. Es decir, si sumamos todo lo que se pone antes de desayunar, de la media mañana, de la comida, de la merienda, de la cena, bolos si tuviera una bomba de infusión continua de insulina o insulina ultra rápida antes de esas comidas, resulta que 26. Ahora alguno de vosotros me vais a decir, es que yo cambio, porque hay días que como más, días que como menos. Bueno,
empezar a haceros los cálculos con una media de los 3 últimos días, ¿vale? Para tener una cifra, ¿vale? Entonces, Felipe, la insulina que se pone antes de las comidas es 26. Y además se pone una insulina lenta que le cubre las 24 horas del día, que corresponde a 30 unidades, ¿vale? También, como ha cambiado los últimos días lo que come, te hago la media de los 3 últimos días y me sale que viene comiendo unas 28 raciones cada día o 280 gramos, ¿vale? Bien, pues vamos a ver. Dosis, fijaros en la fórmula que tenemos aquí. Cociente o índice insulina-carbohidrato. Dosis total de insulina preprandial, es decir, toda la insulina que se pone antes de las comidas, lo dividimos por el número total de raciones en 24 horas. Es decir, en este caso, 26 partido por 28 y nos sale 0,92. ¿Qué nos da este dato? Que cada unidad de insulina que Felipe se pone le cubre casi una ración. Se queda un poquito menos, 9 gramos, pero podríamos decir que es el típico, es decir, una unidad de insulina a Felipe le cubre una ración. Avanzamos. Bien. Hay otra manera de calcular y es utilizar la regla del 500. Cogemos 500 y lo dividimos por la dosis total, no solo la preprandial, sino la suma de las dos, que en este caso es 56. Y nos vuelve a dar lo mismo, es decir, una unidad de insulina le cubre 0,9 raciones, 9 gramos, es decir, prácticamente una ración. Tanto lo anterior como esto llega a lo mismo, si os dais cuenta. Bien, y ahora nos vamos al factor de sensibilidad a la insulina, que esto es fantástico. Normalmente, si utilizáis insulina ultrarrápida, utilizamos la regla del 1800. Se suele utilizar 1500 en caso de utilizar insulina humana rápida y 1700 casi siempre en niños, ¿vale? ¿Y qué nos va a decir? La cantidad de glucemia que disminuye con una unidad de insulina. Volvemos a Felipe. Y si os fijáis, la dosis total era 26 más 30, 56 unidades de insulina al día. Bueno, 1800 dividido por 56 nos da 32. ¿Qué significa esto? Que cada unidad de insulina que se inyecta a Felipe le disminuye 32 miligramos decilitro la glucemia. ¿Bien? ¿Y esto para qué sirve? Pues sobre todo para calcular fórmulas correctoras cuando la insulina no está donde debe, cuando la glucemia no está donde debe de estar, ¿no? Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva y vamos acabando con las fórmulas. Bien, sabemos ya que una unidad de insulina en Felipe le disminuye 32 miligramos decilitro la glucemia.
porque le hemos calculado su factor de sensibilidad. Vale. Y ahora vamos a ver la fórmula del bolo corrector. Vemos qué glucemia tengo ahora. Vemos qué glucemia es la que yo tendría que tener, la resto y lo divido por el factor de sensibilidad. Y eso me va a decir cuántas unidades de insulina corrigen esa hiper o esa hipoglucemia. Nos vamos a lo azul, ¿vale? Resulta que Felipe ahora tenía que tener 120. Ahora a la, no sé qué hora es, las 7 de la tarde, ¿vale? A las 6:30, lo que sea. Debería de estar en 120, pero se mide y resulta que tiene 283. Y no tiene insulina activa. Desde que comió a las 2 de la tarde ya solo tiene circulante insulina lenta. ¿Vale? Entonces, cogemos 283, que es lo que tiene ahora, menos 120, que es donde le hemos dicho que debería de estar a Felipe, y lo dividimos por el factor de sensibilidad concreto de Felipe. ¿Vale? ¿Qué cantidad de insulina se va a tener que poner? 5 unidades para corregir. Si esto tuviera todavía insulina activa y no tiene el glucómetro que se lo calcula, pues entonces mejor tirar a lo bajo, porque a lo mejor se va a provocar una hipoglucemia. ¿Sí? Pero ojo, porque el bolo corrector también sirve al contrario. Resulta que Felipe se va ahora mismo a poner insulina. Y resulta para comer, para cenar, ¿vale? Y resulta que tiene 70. Y nosotros le hemos dicho a Felipe, a mí me gustaría que estuvieras antes de comer en torno a 100. 70 es un poquito bajo, pero hago la misma fórmula. La glucemia actual menos la glucemia que yo quiero que tenga partido por el factor de sensibilidad. Es decir, 70 menos 100, que es lo que a mí me gustaría que tuviera Felipe antes de cenar, partido por 32. 70 menos 100 me sale menos 30. Partido por 32 me sale 0,94, es decir, 1. Pues Felipe debe de inyectarse 1 unidad menos de insulina antes de cenar esta noche. ¿Sí? Son fórmulas un poco complejas, pero en el momento que vosotros os las apliquéis, vais a mejorar muchísimo. Hay más fórmulas, más números que hay que mirar para el ejercicio, pero como va a ser la clase del próximo lunes, pues lo dejamos pendiente. ¿Dudas? ¿Hola? Sí. Bueno, antes de pasar a las preguntas, que han entrado algunas, de verdad que ha sido otra sesión magistral tuya. Y son matemáticas, es que no se puede explicar la vida sin las matemáticas y menos aún la diabetes. Y menos aún la diabetes tipo 1, donde para nosotros es vital estos tipos de cálculos. Antes solamente nos los explicaban a los usuarios de bombas de insulina, pero afortunadamente la educación diabetológica moderna ha hecho necesario que todo esto de factor de sensibilidad, los ratios de hidratos de carbono, pues debe estar en conocimiento de cualquier paciente con diabetes tipo 1, ¿no? Y en el caso de los niños de sus padres. Ayuda muchísimo. Lo que tú dices, 2 y 2 no son 4, siempre en diabetes, pero sin estas matemáticas va a ser muy difícil tener un buen control, ¿no? Y bueno, paso ya a relatarte algunas de las preguntas que nos han llegado. Aquí, por ejemplo, nos preguntan, ¿es cierto que hay una nueva tendencia de mirar la glucemia 1 hora después de haber comido en lugar de las 2 horas después? ¿Es más útil? Francesca nos pregunta esto.
Mira, Francesca, en realidad es que es curioso porque yo soy más partidaria de la hora, ¿no? Porque no hay buenos estudios hechos con personas con diabetes, porque como influye tanto, incluso la insulina que se ha puesto, cómo se la haya puesto, bueno, es que en diabetes hasta lo que se piensa influye, ¿no? En la glucemia. Pero no hay buenos estudios hechos porque son mucho más difíciles de hacer. Y hay también todas estas investigaciones matemáticas. Pero resulta que cuando coges a personas que no tienen diabetes, sí que se ve que la glucemia postprandial más alta corresponde más cerca a la hora que a las 2 horas. Entonces, verdaderamente, yo soy más partidaria de mirar la glucemia postprandial a la hora. En los embarazos se aconseja a la hora. Insisto en que es a la hora de haber empezado a comer y no de haber acabado, ¿eh? Eso es lo que dicen los estudios de las personas sin diabetes. Otra pregunta, en este caso, Rosy no entendió muy bien lo de la división entre 100 sobre las raciones de los alimentos. No sé si te es fácil volver a explicarlo, Pilar. Te leo literalmente. Rosy dice, pregunta, no entendí por qué o para qué ha dicho de hacer la división entre 100 sobre las raciones de los alimentos. Debe ser que la... Entre 100. 100. Espera, voy a mirar en mis diapos a ver qué dije de 100. Lo de... es lo de si la información viene en 100 gramos. No nos especifica aquí realmente. O Pero si también no viene... hay, de todas maneras, si me permites, Pilar, porque hay más preguntas, hay una opción que estamos valorando de la organización ADT, es de volver a subir los vídeos de estas ponencias, de este curso, una vez termine el curso en sí, ¿no? Facilitaríamos a todas las personas que se han inscrito unos enlaces para que puedan seguirlo más tranquilamente si quieren y repasar pues todas las diapositivas que han puesto nuestros ponentes y tomar nota de ellas, ¿no? Entiendo muchas veces que a pesar de que Pilar lo ha hecho de una forma muy adecuada, ha ido bastante pausada, diapositiva a diapositiva, pues muchas personas que no estén habituadas a estos cálculos y a estos sistemas de recuento, pues le puede parecer de momento difícil, ¿no? Entonces, pues decirles a todos, porque nos están llegando también preguntas de si hay una opción de hacerse con las diapositivas, de si se puede tener en Word, etcétera, que también nos pueden escribir a nosotros, a la ADT, al mismo correo donde le hemos enviado los enlaces y las contraseñas, les podemos enviar algunos enlaces que expliquen también todo lo relacionado con estos cálculos, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor la doctora Pilar nos puede también facilitar algunos enlaces, bien de la Sociedad Española de Diabetes o de cualquier otra entidad donde tengan y expliquen bien estas fórmulas. Si te parece, pasamos a otra pregunta, haciendo este pequeño inciso. Con los sensores, nos pregunta Nuria, ¿cómo podemos modificar las unidades de insulina según la tendencia? Eso ya lo tiene que hacer tu endocrino. O sea, yo creo que ahí ya no me debo de meter yo y que ya según los resultados y el volcado de los datos, ya debe ser tu endocrino quien lo haga. Quiero comentar una cosa, Fran, respecto a lo que decías, y es que hay un artículo que yo escribí hace bastante tiempo, pero creo que está muy útil para poder entender todas estas fórmulas y que fue para una revista que ahora ya no existe, pero se llamaba Educación Diabetológica Profesional, era para profesionales. Pero pediré permiso y si me dejan compartir el artículo, porque entiendo que al no existir ya la revista tampoco haya derechos de autor, aunque lo escribí yo, pero claro, al escribirlo cedes los derechos y a lo mejor si se pudiera compartir entre quien tenga interés, le resuelve mucho esas fórmulas de las que hemos hablado. Pues magnífico, si hay opción a que podamos
acceder a ese artículo, nosotros de buena gana se lo podemos derivar a las personas interesadas. Nos los pueden pedir bien por el WhatsApp o bien por el correo electrónico de ADT, que es como nuestra página web, pero empezando por info@diabetenerife.org, y se los enviaremos sin falta cuando ya la doctora Peláez nos los confirme. Bueno, otra preguntita por aquí. En este caso estamos hablando de una persona que acaba de debutar, por lo que nos dice, bueno, doctora, me suelo levantar alto, sobre los 160. Debutó hace muy poquito y no sé si esa glucemia alta se debe a falta de insulina lenta. Se suele pinchar a medianoche, a las 12 de la noche, ¿no? Y parece ser que lo que utiliza es Toujeo. Bien, a priori y sin conocer al paciente, que claro, aquí está el problema, que es que hay que personalizar, que individualizar, hay que conocer, ¿no? Y que por eso os tenemos que ver en consultas, vamos, que si no, pues solo con las fórmulas ya estaría. A mí me parece que te estás levantando alto y posiblemente me faltaría ver qué más pasa, ¿no? A lo largo de la noche, pero sí parece que en principio puedas necesitar un poquito más de Toujeo. Pero tampoco sé cómo es tu situación, entonces es mejor que lo preguntes directamente a quien te lleve, porque nosotros utilizamos estas fórmulas matemáticas y los médicos para hacer los cálculos de todo, pero es eso, luego hay que personalizarlo, ¿no? Pero si estás alto, entonces parece que siempre cuando uno está alto debe de pensar, ¿qué insulina me está haciendo efecto en este momento? ¿No? Y si te estás levantando por la mañana en 160, está claro que la insulina que te está haciendo efecto es la Toujeo que te pusiste ayer por la noche. Con lo cual, has pensado correctamente en que esa es la que hay que modificar y que posiblemente un poquito al alza, ¿no? Buena respuesta. Esperemos que nuestro amigo, pues Alex, pues tenga esa duda más clara, ¿no? Es verdad que en muchos casos tienen que ser muy particulares porque no todos, sobre todo cuando hay un debut, ¿no? Por medio, pues las respuestas pueden ser distintas o las acciones a desarrollar son distintas. Otra pregunta que tenemos por aquí, en este caso de Jonay, si a la hora de la comida tengo 79, ¿qué debo hacer? ¿Comer e inyectarme después de comer o inyectarme algo según lo que vaya a comer? Vale. Es que, vuelvo a lo mismo, no conozco el caso en particular, no es complicado, pero vamos a imaginar que eres una persona con diabetes tipo 1 y que te tienes que poner una ultra rápida, quiero entender. Yo no sé qué objetivos glucémicos te han marcado. A mí 79 me parece estupenda, la glucemia. Pero claro, estás cerca de una hipoglucemia. Yo creo que deberías de utilizar, en principio, y sin conocerte más, insisto, yo comería lo que me toca comer y me pondría la pauta de insulina que me tocaría ponerme, ¿vale? Otra cosa es que estés empezando con un poco de clínica de hipoglucemia o que ya ese 79 ya sea 71, ¿no? Y entonces a lo mejor podrías aplicar la fórmula que decíamos antes, pero con tu dosis de insulina. O sea, en Felipe no salía que se tenía que poner una menos, pero a lo mejor en tu caso no. A lo mejor te resulta que es 0,5 o son 2. Depende de lo que tú te inyectes. Y otra cosa es cuando ya estás en hipo, ¿no? Si ya estás en una hipo y te toca inyectarte, la manera de salir de esa hipo se puede hacer de dos maneras. Una es, empiezo por raciones de hidratos de carbono a comer, rápidos, es decir, empiezo por la fruta, por el zumo, por todas esas cosas y acabo la bandeja y después me pincho, ¿vale? O resuelvo con regla del 15 y cuando ya esté normoglucémico me pongo mi dosis normal y como. No sé, he intentado contestar a varias posibles opciones. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta de José Manuel. La he tenido que leer varias veces.
no sé, al igual tú sí la vas a entender, Pilar, cuando te la lea. Tiene que ver con el caso que ha puesto del paciente ficticio Felipe, ¿no? Caso de Felipe, de 70, dice ponerse una unidad menos. Primero hay que actuar sobre la hipo, estabilizar la misma y luego ponerse esa unidad menos, ¿no? Esa es la primera parte de la pregunta. Hay otra segunda parte que dice, esa cifra se tendría que ver, esa cifra que tendría que verse, ¿a qué es debido? ¿O sería una unidad menos para siempre? Disculpa si a lo mejor quizás no está relatada, pero igual se ha entendido porque es sobre un ejemplo que tú has puesto recientemente, ¿no? De acuerdo. A ver si soy capaz de contestarte. En el ejemplo que yo puse de Felipe, Felipe es un paciente mío, es real, ¿vale? Y Felipe en esa cifra no está en hipoglucemia. Él sabe que cuando está tan cerca de la hipo, se tiene que poner una unidad menos, ¿vale? Y cenar normalmente, ¿de acuerdo? O sea, si no me acuerdo de la dosis de Felipe, pero vamos a imaginar que le tocaban 6, pues entonces se tiene que poner 5 unidades porque está muy bajito y con su factor de sensibilidad, pues necesita una unidad menos, ¿vale? Y come habitualmente, ¿de acuerdo? O sea, no es que es ese día porque está en esa cifra. O sea, los bolos correctores, lo malo que tienen es que hay que calcularlos cada vez. No es para siempre jamás, es para ese momento, en ese día y con esa glucemia. Hemos llegado, Pilar, al final. Hemos tenido las preguntas que nos han hecho las personas que nos están siguiendo, los alumnos. Y bueno, sé que la próxima semana tienes la última sesión de lo que va a ser la educación dietológica por parte de enfermería, que se va a titular y va sobre... Pilar, ¿recuerdas lo que vas a hablar la próxima semana? Me han recetado ejercicio. Muy bien. Sobre el ejercicio físico, que va a ser pues fundamental, ¿no? También dentro de lo que es la diabetes tipo 1, conocer algunos principios importantes a la hora de practicarlo y cuáles son los riesgos más asociados a él, ¿no? Pues Pilar, llegamos al final de la sesión de hoy. Desde el ADT darte de nuevo las gracias por tu implicación y por lo sencillo que nos hace todas estas ponencias. Yo creo que muchas de las personas que hoy te han visto les ha aclarado un montón de conceptos, o por lo menos a aquellos que seguramente has rascado la curiosidad para indagar más sobre las matemáticas para controlar bien la glucemia. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. El próximo lunes no hay que traer calculadora, pero tampoco chándal, ¿no? Supongo. Bien, pues entonces a todos muchísimas gracias por habernos seguido y nos vemos el próximo lunes. Recuerden que siguen sirviendo los mismos enlaces y las mismas contraseñas que le hemos facilitado por correo electrónico y por WhatsApp. Y nada, hasta el próximo lunes. Saludos y buenas tardes.